Hablamos todos los miércoles de teatro con Juan José Alonso Millán y de las cosas de la vida, que es muy interesante charlar con él. Autor español vivo, con más obras estrenadas. Juanjo, hoy vamos a hablar del año 1976. Bueno, como todo el mundo creía, naturalmente, con toda la razón, que me ibas a echar al cabo del año de estar haciendo lo otro. Claro. Y entonces yo me busqué una coartada de hacer otras cosas. Para que no te echara del programa. Tú como eres muy buena, pues has dicho adelante y vamos a hacer esto. Lo que a mí se me ocurrió hacer es una cosa que puede estar muy bien. En cine se ha hecho mucho, pero en teatro no, que es una cosa histórica, que es desde una fecha determinada volver para atrás y explicar lo que se hacía en aquel momento. Es decir, la historia del teatro, yo había pensado desde el año 1976, que es cuando yo vengo al mundo, no al mundo porque yo soy mucho más viejo que esto, pero sí al mundo del teatro. Yo ya estoy en el TEU de Madrid y presento Los Cuernos de Don Friolera, que es un gran éxito, y ahí me gustaría empezar el 76, pues hablando cada año de los éxitos que había en el teatro, hablando de teatro. Fundamentalmente. Con esto no quiero decir que no se hable también de hechos políticos, pero no hablar de política, porque entre la política y la economía estoy hasta la coronilla. Eso ya no está muy hablado de otra hablado. cosa. Eso está muy hablado ya. Yo no digo que evite cosas notables que hayan ocurrido en ese tiempo. Total, que yo le contesto más largo hoy, ¿verdad? A María José. María José me miró con bastante desprecio, pero luego he dicho, bueno, pues haz esto. ¿Qué cara tiene? Sí, sí. Y entonces hay que tener en cuenta que yo empiezo el 76 por la razón que te decía, que yo ya tengo 21 años, 22, y ya ya estoy en la universidad y en el TEU y hago estas cosas. Sí. Hay que tener en cuenta que el año 76 había tres cosas que son las que primaban más importante. La importancia de los TEUs, que podías hacer las comedias sin la censura y sin la sociedad de autores, poniendo la obra que te diera la gana. Luego estaba la censura, que era importantísimo, el año 76 es importantísima en esa época la importancia que tuvo la censura. Y los teatros de cámara, que es el antecedente de estas salas que hay ahora, que se hacía unas comedias que tenía. Luego evito naturalmente pasar con los éxitos que han consagrado hasta el año 76, este siglo XX, que desde después de la guerra. Que yo recuerde, lo más importante, Miguel Miura con Tres sombreros de copa, que para mí es la mejor comedia teatro español. El vencedor, vamos a llamar, de esa posguerra del año 76, por ejemplo, es Buero Vallejo. Buero Vallejo, que sale de la cárcel después de ganar un premio literario con Historia de una escalera. Y luego hace Hoy es fiesta y El ardente oscuridad, etcétera. Antonio Buero Vallejo es el autor más importante que hay, importante en cuanto a estrenos. Las se hacen en película, casi todas sus comedias. Hombre, yo recuerdo que es el único autor que al entrar en el Gijón después de un estreno le aplaudían siempre. Quiero decirte que gozaba con el cariño de la profesión, y naturalmente estrenaba los mejores teatros como el Español, María Guerrero, que estaban los que estaban de moda. Alfonso Sastre, que había estrenado Escuadra hacia la muerte. Paso, que había estrenado, ya eran conocidos, que ya ha estrenado Una bomba llamada Abelardo. Luca de Tena, Con quién soy yo, Víctor Viciriarte con El Andón de 6 caballos, Muñiz, que había estrenado El tintero, López Rubio, La otra orilla. Estos ya eran los autores consagrados que podíamos llamar, porque como hemos hablado muchas veces, yo soy un amante del siglo XX, sobre todo en la comedia, así como el siglo de oro, el XVII o el XVI, que fue el siglo de oro, fue propicio naturalmente Lope, Calderón, Cervantes, etcétera. A mí el XX me parece que en cuanto a comedia y demás, ya hemos olvidado, porque han pasado García Lorca, Valle Inclán, Grau, etcétera. Quiero decirte que si nos ponemos a repasar el siglo XX, me parece un siglo importantísimo para el teatro. No solamente en España, en América pasa igual, en Europa lo mismo. Quiero decirte que el teatro del siglo XX ha sido un teatro maravilloso, así como el XIX ha sido la novela, ¿sí? El XVIII ha sido la poesía, y el XVII y XVI es el siglo de oro, naturalmente. Así que me parece que es importantísimo el repasar esto. Quiere decir que al volverse a mano a la historia, volvemos a lo que a mí me preocupa más, que la gente tenga memoria, que la cultura es esto, la cultura es acordarte de las cosas, las que has vivido, las que has leído.
no hablamos de las que hemos leído, pero sí vamos a hablar y eso le voy a acompañar yo, refrescando en la memoria, porque ya sé que todos ustedes han visto todas las comedias que vamos a hablar, pero sí conviene muy bien que sepamos quién era Miura, quién era Paso, quién era O no, Ruiz o Iriarte y no. sobre todo Bueno Vallejo, que ahora está absolutamente olvidado, que ha sido importantísimo en esos 30 o 40 años de la posguerra. Y esa es mi idea, que espero que les divierta a ustedes y que vamos a recordar un poco historia sin meternos en política, a recordar un poco el teatro que se hacía, los actores, los directores, sobre todo tan importantes como había, y en fin, teniendo en cuenta que el teatro siempre es el reflejo de la sociedad en que vivimos, pues me parece apropiado hacer esto. Por supuesto que sí, además, Juan, que muchos, pues mira, por ejemplo, pues nuestro equipo es tan joven que prácticamente imposible que lo hayan visto, Claro. pero sí que hemos tenido y tenemos pues tan buenos actores, autores, que nos lo cuentes, además tú de una manera especial, porque a Buero le Sí, conocerías, o hombre, sea, claro. Por eso digo, porque no solamente cultura, no solamente saber que se ha escrito el Quijote. no, Eso no es cultura. Cultura es leer el Quijote. En el teatro pasa Sí. igual. En el teatro pasa igual, ¿verdad? No, no vale solamente para decir, hombre, Miura o Bueno Vallejo. No, hay que saber o haber visto, entender, porque naturalmente el teatro leído en España ha sido muy importante también, ¿eh? Lorca ha estado viviendo, la familia de Lorca ha estado viviendo de las obras completas publicadas en Aguilar. Ujú. Porque tenían prohibido la representación en España por las hermanas. Y lo que hacían era, y Bueno Vallejo pasa igual. Quiero decirte que hay una tradición también enorme de la gente leer teatro, que es una cosa que yo aconsejo porque es muy fácil. No crean que porque haya 6 personajes en escena no se entienda. No, no, a mí me parece que es muy fácil y es verdad que cada vez hay más adictos porque se publican más obras de teatro y la gente compra teatro. A mí me parece muy bien. Por eso que no solamente hay que conocer a Calderón de la Barca, La vida de sueño, ni esas cosas, sino hay que conocer a nuestros contemporáneos, que exceptuándose gente que ya no vive, porque de estos que voy a nombrar, yo creo que no vive ninguno. O sea, quiero decirte que sí es importante en cuanto a Empezaremos recuerdos. entonces en el año 76 y vamos a ir hacia atrás. Sí, del año 76 hasta nuestros días. ¿Y con eso cuánto tiempo tú calculas que vas a tener? ¿Para otro año más o menos? Yo ¿O calculo cuánto? que sí, como Que ahí mínimo, entonces claro. cuando llegue eso ya te Porque del inventas otra cosa. 76 ahora son 50, 60 años. Sí, claro. Y ahí ya te inventas otra Pues ya cosa. veremos a ver si cualquiera sabe, si como está esto de IVA, a lo mejor ya no vivimos para Sí, esa hombre, época. sí que vamos a vivir, a lo mejor con el 48%, pero Alonso Millán, te queremos, te admiramos y efectivamente una de tus frases geniales, ha dicho muchas en el día de hoy, pero que cultura no es saber que se escribió el Quijote, sino que hay que leerlo. Bueno, un abrazo y hasta la próxima semana. No, esta tarde nos vemos porque en el Sí. Museo del Traje a las 6 de la tarde se rinde un homenaje a Pertegaz. Pertegaz, presentado por Nuria Baldaura, y vamos a estar pues muchos del equipo de Déjate de Historias pues intentando rendir también pues nuestro tributo a ese gran maestro y a Nuria, que ha sido una de las maniquís mejores que hemos tenido en España. Esto de Déjate de Historias es una cosa maravillosa, ¿eh? La suerte que he tenido yo viniendo aquí, ¿eh? Nosotros contigo. Nada, nada.